En el pasado ya he comentado algunas de las cosas que yo creo que les faltan a nuestros programas de estudios, como el tema de la oratoria. En las películas puedes ver a gente, a estudiantes, estas películas típicas de instituto, de estudiantes, que sí tienen el club de oratoria. Y entonces tienen un debate, y la gente les preparan para hablar en público, con lo cual pierden el miedo escénico y aprenden cómo expresarse en público, cosa que es muy útil. Quizá no para todas las profesiones, ¿no? Pero aunque a lo mejor tú tengas un trabajo que no implique hablar en público, tarde o temprano te va a tocar hablar en público en un funeral, en el discurso de la boda de tu hija o yo que sé, cualquier cosa. Es útil y es útil para cualquier aspecto de la vida. En España, obviamente, eso de la oratoria, que ni de casualidad. No sé cuántos de vosotros os acordáis de un anuncio. Yo lo tengo grabado porque hay anuncios de televisión, de internet, de tecnología que me gustan tanto que me los guardo porque digo, esto va a desaparecer. Y uno de ellos es, creo que de la Nexus 7, de la tablet que sacó Google, y es en el anuncio, el comercial, como dicen en otros países, es un chaval que tiene que dar un discurso y el tipo pues es tímido y entonces utiliza la Nexus para ver vídeos de oradores, leer consejos de oratoria y al final el tipo da el discurso y la chica que le gusta de su clase le mira así con ojitos. Pero detalles aparte, ¿qué útil es aprender oratoria? Qué útil es aprender oratoria. Y si hablamos de determinados ciclos de formación, aún más. Otra cosa muy útil que yo me he dado cuenta con el tiempo es el tema de ventas. Modestísimamente hablando, una parte de mi trabajo son ventas. Aunque en los últimos años hay otras partes que he ido dejando atrás lo que era la venta pura y dura por otras partes como soporte técnico, postventa, formación de clientes. Pero en la empresa donde estoy pues siempre nos toca una parte hacer ventas, que eso implicaría desde hacer llamadas telefónicas a hacer presentaciones a clientes o tener reuniones con clientes para exponer, convencer, seducir, conocer sus necesidades, etcétera. Uno de los vendedores más grandes que conozco, el vendedor más increíble que conozco, más capaz que conozco, es uno de mis hermanos, Convert Brother, que en el pasado os acordaréis de que en algún directo entraba a trolear y a algunos os hacía bastante gracia, malvados. Bueno, pues este es uno de mis hermanos que el tipo lleva vendiendo desde que tenía 12 años, creo yo. Finalmente ha montado varias empresas. Una de las empresas que ha montado tiene que ver con el marketing y con la venta. Y él mismo es un vendedor realmente bueno. O sea, yo conozco a cantamañanas. Es decir, está el típico vendedor que simplemente es un tío que te acosa, ¿no? Como el que te llama por teléfono y no te deja ni hablar. Pero un buen vendedor como mi hermano no es ese tipo de acosador o ese tipo que no tiene vergüenza o que va a poner el pie en la puerta, no. Es otra cosa. Estamos hablando de un profesional, alguien que va a conocer muy bien qué vende, a quién se lo vende, va a saber establecer relaciones, contactos, ganar confianza, ser convincente, ser servicial, ser atento, ganar la lealtad y la confianza de la gente, que eso es súper importante. Y que aunque pasen años después, la gente va a seguir hablando de él. Ser vendedor implica, como hemos visto en mucha literatura de ventas, ¿no? Como el libro de Og Mandino, que lo primero que te tienes que vender es venderte a ti mismo. Y eso es muy importante, ¿no? Tus valores como persona. Hace años, este hermano del que os hablo, le preguntaba a uno de sus hijos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y su hijo le decía, pues papá, yo quiero ser arquitecto. Quiero ser arquitecto. Y mi hermano le decía, mira, antes tienes que aprender a vender. Antes tienes que aprender a vender un edificio. Porque el que vende el edificio es más importante que el arquitecto. Quizá
arquitectos hay muchos, pero vendedores de edificios no hay tantos. Esa conversación en la que yo estaba aparte, como simple espectador, me pareció colosal. Me pareció verdaderamente colosal. Y con mucha razón. Qué bueno, qué útil sería que en los colegios enseñaran a vender. Porque mirad, conforme la sociedad en la que estamos se dirige más a una sociedad de servicios, una buena parte de la gente que va a terminar trabajando no va a terminar trabajando en labores de producción o muy técnicas. Una parte importantísima de cualquier empresa es la parte de ventas. Es la parte que va a estar creando oportunidades, contactando con potenciales clientes y haciendo técnicas de prospección, identificando sectores y personas estratégicas, comunicando. Y sin esa parte, la empresa puede ser maravillosa, pero no va a funcionar. Cuando yo empecé con trabajos de estudiante, pues uno de los trabajos que estuve casi 2 años, fue haciendo llamadas frías para vender seguros de ahorro y jubilación. Una cosa, creedme, muy difícil de vender. Y de hecho no vendí nada. No vendí ni un solo PAJ, que así se llamaba. Ya alguno que esté en el sector sabrá de qué empresa se trataba. En mi vida he vendido muchas cosas, pero eso en concreto no lo vendí. Entre otras cosas, yo creo que porque primero no estaba dedicado a eso, estaba estudiando otra cosa, con lo cual al final terminé dejando eso y tampoco me convencía. Pero sí aprendí mucho, y aprendí mucho de una supervisora que tuvo, que fue la que me enseñó a vender telefónicamente, a crear un guión de ventas, a responder a objeciones, a ser optimista y seguir adelante. Aprendí un montón. Y otra cosa que aprendí cuando era un jovencillo y estaba haciendo llamadas fue a vencer el miedo. Mirad, aunque alguno de vosotros no lo crea, yo era una persona tremendamente tímida. De vez en cuando tengo brotes de timidez, Tengo brotes de timidez inexplicables que me bloquean. Pero yo era una persona enormemente y patológicamente tímida. Es más, siendo muy pequeño, mi madre me llevó al psicólogo de lo retraído que yo era. Claro, hoy en día hablo en público continuamente, doy charlas, voy a dar charlas a otros sitios, otras ciudades, otros grupos, me reúno con personas. A nivel laboral, pues básicamente estoy todo el día con personas y una parte de mi trabajo es vender. Cada vez menos, pero sigue siendo. Y una cosa que le bloquea a la gente, yo he vendido incluso puerta por puerta, es el miedo tremendo al rechazo. El miedo tremendo a hacer una llamada o a llamar a una puerta y que te encuentres, aunque lo de llamar puerta a puerta, eso ya hoy en día cada vez menos, ¿no? Pero ese miedo patológico al rechazo, ese bloqueo irracional, porque dices, ¿tú qué va a hacer? ¿Me va a salir un tío con un cuchillo y me va a matar? En plan, que no llames a mi puerta, hijo de perra, te asesino. Eso no va a pasar. Pero por alguna razón psicológicamente explicable que nosotros no entendemos bien, nuestro cuerpo se pone en modo huida. ¿Habéis oído hablar de los mecanismos de lucha y huida, ¿no? O luchar o huir, ¿no? Pues de alguna forma nos ponemos a sudar, nos entra ansiedad, bloqueo. Y cuando tú te enfrentas a esas situaciones, me acuerdo mucho que yo leía en esa época el libro de El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, ¿no? Y tenía una serie de frases que tú te tenías que repetir a ti mismo para convencerte, ¿no? Como una era algo así como, ve a donde temas ir y haz lo que tienes miedo de hacer. Es decir, rompe tu bloqueo
dando un paso al frente y enfrentándote a la situación que te da mucho miedo. ¿Para qué? Para que luego veas que no era para tanto. No se acabó el mundo. Esto es como pedirle salir a la chica que te gusta, ¿no? Yo recuerdo pasar auténticas torturas mentales cuando era un adolescente enamoradizo y estaba ahí luchando con decirle a la chica que me gustaba que me gustaba. Luego lo decías y decías tú, jolín, no es para tanto, ¿no? Pero penabas. Literalmente penabas. Entonces, vender implica enfrentarte a miedos muy profundos. Enfrentarte al rechazo y encajarlo sin que emocionalmente te destroce, ¿no? Porque a veces hay gente que no tiene ninguna delicadeza y que va... Normalmente suele ser la gente más insegura, ¿no? La que no es capaz de decidir, mire, no me interesa. Pero algunos, como no son capaces de decir que no, reaccionan de forma con muy poca educación, ¿no? Y si tú eres muy empático, pues te va a sentar fatal, ¿no? Te va a sentir como algo personal. Durante un tiempo, una racha económica mala, mi hermano, este que os digo que es el vendedor más grande del mundo, pues tuvo que tomar un segundo trabajo haciendo llamadas y llamadas en un en un call center. Es decir, mi hermano tenía su trabajo, pero necesitaba más ingresos y lo primero que hizo, esto me lo contaba él a mí, habló con buscó a un tío de los veteranos, que estaba ahí en su unidad de telemarketing. Y le dijo, mira, explícame una cosa, ¿esto de qué se trata? ¿De ser muy bueno o de llamar mucho? Y el tío le dijo, mira, no te engañes, esto se trata de llamar, llamar y llamar. Y esto es otra cosa que aprendes con las ventas telefónicas o con llamar puertas, que a veces tú puedes ser súper convincente, pero una reunión no se va a transformar en una venta porque tú seas más o menos convincente. A veces tú ya, sobre todo cuando ya tienes ojo crítico y ojo profesional, en los primeros minutos de la reunión tú sabes si esa persona tiene curiosidad, voluntad de cambiar de proveedor o no. Y muchas veces lo más sensato es no perder el tiempo e ir al siguiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el siguiente es una persona que sí está interesada en explicarte sus necesidades y que tú le expliques cómo puedes cubrir sus necesidades y que aquello se transforme en una venta. Entonces, esto es una cosa que yo he aprendido llamando a listados, que a veces me ha tocado llamar a listados de clientes, de potenciales clientes. Me recuerda un poco a la película esa de Will Smith, que no he visto, la del secreto de la felicidad, que el tío está llamando por teléfono para captar inversores para su centro financiero o lo que sea. Algunas veces, cierto tipo de ventas, se trata de hacer miles de llamadas. Y eso es otra cosa que se aprende. Ser perseverante. No basta con ser solo un buen vendedor. Yo creo que, en mi caso, yo no soy un gran vendedor. Y creo que es importante detectar fortalezas. Yo soy capaz de argumentar y quizás sea demasiado educado y no me gusta presionar a la gente. En serio, no me gusta acosar ni avasallar a la gente. Prefiero ganarme la confianza de la gente, que vean que soy honesto y que vean que si yo les digo, mira, esto no te lo vamos a solucionar, o esto sí que confíen en mí y crear una relación de confianza que me permita, pues, quizá transformarlo en venta o quizá transformarlo en otro contacto. Entonces, es importante también detectar tus fortalezas y tus debilidades. Y yo creo que una de mis fortalezas es que soy muy metódico. O sea, yo soy capaz de llamar y tener resultados. Tener resultados porque me he dedicado a metódicamente estar haciendo llamadas o haciendo rellamadas. Oiga, ¿qué tal? Nos reunimos, ¿qué le pareció? ¿Tiene alguna pregunta? Y de esa segunda llamada
sacar ventas. Así que, como podéis ver, yo os animo a hacer la prueba. Si estás en el paro, plantéate el sector de las ventas. Yo sé que es muy denostado, que en muchos casos está mal pagado. En algunos casos hay empresas que están captando vendedores para vender a sus familias. Eso es cierto. Pero quizá el primer trabajo de un vendedor aspirante a entrar en el mercado laboral sea detectar qué empresa vale la pena, qué empresa tiene productos serios, cómo tratan a sus vendedores y ofrecerte a esas empresas. Mi amigo, el holandés errante, a quien todos conocéis, él consiguió un trabajo creo que fue, él es fotógrafo, profesionalmente es fotógrafo, ¿no? Aunque el tío tiene muchas habilidades, pero él es fotógrafo. Entonces un día encontró una empresa que parecía que se dedicaba a la fotografía y se acercó y luego el tío es muy osado. Yo no sé si hubiera hecho eso, no sé si hubiera sido capaz de hacer eso, pero se acercó a la empresa y dijo: oye, ¿vosotros a qué os dedicáis? ¿Os dedicáis a temas de fotografía o algo? Y le dijeron en el mostrador: sí. ¿Por qué lo preguntas? Y el holandés errante respondió: pues porque no sé si me interesa trabajar con vosotros o no. ¿Sabéis qué pasó? Que lo contrataron. Lo contrataron al holandés errante. Me pareció increíble. Digo, qué buena forma. Yo creo que es una buena técnica. Es una buena técnica. Primero, venderte a ti mismo. Que es una oportunidad laboral. Y aunque no vaya a ser el trabajo de vuestra vida, creo que todo el mundo... hace tiempo leía a alguien que decía: todo el mundo debería de trabajar de camarero al menos una vez en su vida. ¿Por qué? Porque trabajando de camarero van a aprender ciertas cosas, como por ejemplo la importancia de ser educado y tratar a la gente con un mínimo de respeto y dignidad, cosa que muchas veces habéis oído hablar. El otro día escuché la entrevista de Jordi Yatzer al de Frente al Cliente, al tipo este que trabaja en hostelería. Muy interesante la entrevista. Mucha gente, la gente no sabe tratar a los camareros, o bien por falta de educación o bien porque los ven como si fueran robots o muebles. Me parece muy, muy importante. Y yo creo que una experiencia que todo el mundo debería de tener es trabajar en ventas. Pero por un tema puramente de superación personal. Por un tema puramente de aprender ciertas habilidades que creo que son útiles para la vida. Para la vida. Por ejemplo, hay una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo. Tú te vas a quejar de lo que sea, ¿no? Una empresa te ha hecho un feo y te vas a quejar. La persona que te va a escuchar, si la persona está dedicada a escuchar quejas, normalmente es una persona bastante quemada. Y si esa persona tiene la posibilidad de ayudarte o de que tu expediente pase a la posición de arriba, no vas a conseguir nada poniéndote como un energúmeno. Por cierto, ponerte como un energúmeno a veces funciona, pero a veces funciona con cierto perfil de gente. Y dependiendo de tu poder o tu influencia o de lo dramático que sea perderte como cliente. Obviamente, si tú eres un super cliente de un proveedor, que a lo mejor eres el 30% de la clientela de ese proveedor, si tú te pones muy enfadado, vas a tener a un tío ahí delante solucionándote el problema. Pero si tú eres uno más, ponerte como un energúmeno lo único que puede servir es que que la otra persona que te está escuchando pase a modo avión, a modo ahorro de energía, y esté ahí oyéndote como el que oye llover y además pensando: me estás pisoteando. O sea, me estás pisoteando como persona. Otra forma de abordar esa situación, y esto yo lo he aprendido en atención al cliente, es decir, tratando a clientes que a veces están enfadados por X, empatizando y siendo educado. Mire, me pasa esto, y yo sé que usted no tiene ninguna culpa y creo que usted no tiene un trabajo fácil, pero mire lo que me ha pasado. Me ha pasado esto y me veo indefenso, realmente no sé a quién acudir. Obviamente no quiero pagarlo con usted,
pero si usted está en su mano, que ponerme en contacto con... Y a mí esa técnica me funciona mucho mejor que ponerme como un energúmeno. Aparte, como os he dicho antes, yo creo que a veces algunos se ponen como energúmenos porque son incapaces de comunicar, son niños emocionales, es decir, no son capaces de controlar sus emociones, y en muchas ocasiones son gente tan insegura que la única reacción que le queda es tirarse al suelo y patalear, ¿no? Como el vídeo ese, el meme de la señora del aeropuerto que se tira al suelo y se pone a patalear. Y dices tú, vale, pues cuando termines hablamos si es que eres capaz de hablar. Entonces, eso me ha funcionado como que muchísimo mejor. Así que bueno, no sé qué pensáis vosotros. Sé que hay algunos vendedores entre la sala. Me encantaría leer vuestras experiencias. Tenéis vidasenred@gmail.com o en las notas del podcast en Spreaker o en iVoox. Un saludo a todos y hasta pronto.